Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Los periódicos del día de ayer nos trajeron la información sobre la destitución en Ucrania del jefe de seguridad del Estado y de la fiscal general. Ambos acusados de tener vínculos con Rusia y de no poder de no realizar adecuadamente sus funciones. Cuando leí esa información, recordé una carta que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una congresista de ascendencia ucraniana. Me pareció que esa correspondencia y la noticia de la destitución de estos dos altos cargos tenían algún tipo de relación. Busqué la carta y entonces quiero compartir su contenido con ustedes. Presten atención a lo que se plantea en ese documento. Tiene fecha del 8 de julio del presente año. Dice: la congresista Victoria Spartz envió una carta al presidente Biden solicitando una sesión informativa sobre los procedimientos de supervisión realizados en relación con el jefe del gabinete del presidente Vladimir Zelensky, Andriy Yermak. Sobre la base de una variedad de inteligencia, las acciones realizadas por el señor Yermak en Ucrania y sus supuestos tratos en relación con Rusia, el Congreso necesita tener esta información con urgencia para confirmar o negar varias acusaciones graves. Teniendo en cuenta nuestra participación material en el conflicto, le debemos este nivel de rigor y responsabilidad al pueblo estadounidense, ya que Ucrania necesita con urgencia mayores niveles y velocidad de asistencia de seguridad que lamentablemente no ha sido priorizado por la administración estadounidense. Además, la congresista Spartz llamó la atención del presidente Biden sobre el hecho de que el señor Yermak nombró al señor Oleg Tatarov como su adjunto para la aplicación de la ley para combatir la corrupción, quien en cambio, como bien sabe el presidente Biden, ha estado retrasando el nombramiento de un fiscal anticorrupción independiente durante más de un año, lo que hizo que la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, fueran disfuncionales. El señor Tatarov estaba siendo investigado por la NABU en el 2020, antes de su nombramiento, donde supuestamente su caso fue transferido de manera inapropiada a un fiscal regular y cerrado en ese mismo año. El señor Tatarov también fue un alto oficial de policía bajo el expresidente Yanukovych, que procesaba a los manifestantes de Euromaidán. Euromaidán, recuerden ustedes que era aquella plaza donde se daban cita los manifestantes que ayudaron al derrocamiento del señor Víctor Yanukovych. Dado que el presidente Zelensky trabaja duro para construir alianzas con Occidente y nuestro país, es nuestra responsabilidad informarle que tenemos alguna inquietud con las personas claves que lo rodean. Esta es también nuestra obligación
con los valientes soldados ucranianos y el fuerte pueblo ucraniano que luchan en esta lucha por la libertad y el orden internacional para todos nosotros. Es decir, esta congresista de ascendencia ucraniana, reitero, le estaba exigiendo al presidente Biden información sobre la situación del jefe de la oficina del presidente Zelensky y algunos de sus colaboradores. Entre otros, ese señor Tatarov, que era investigado y que tenía un comportamiento dudoso según esta congresista. Bueno, pues decía que ayer se difundió la información de la destitución del jefe de seguridad y de la fiscal general. Una crónica del diario londinense The Guardian dice lo siguiente: la marginación del jefe de seguridad de Ucrania y de su fiscal general por parte de Volodymyr Zelensky ha renovado las dudas sobre la infiltración de la inteligencia rusa en ministerios clave antes de la guerra, además de sugerir que las divisiones entre el círculo íntimo de altos funcionarios del presidente se están volviendo cada vez más públicas. El amigo de la infancia de Zelensky, Iván Bakanov, quien había estado a cargo del Servicio de Seguridad Estatal de 30,000 efectivos, el SBU, desde 2019, fue por acusaciones de no contrarrestar la infiltración rusa, fue suspendido abruptamente el domingo junto con la fiscal general Irina Venediktova, quien que había estado dirigiendo investigaciones de crímenes de guerra. Si bien la razón citada fue la afirmación de una amplia colaboración rusa en los dos departamentos, también parece reflejar la lucha por la influencia en torno al presidente entre los actores clave. Zelensky, ampliamente agasajado en el escenario mundial como líder en tiempos de guerra, había sido perseguido en el escenario doméstico antes de la invasión por acusaciones de que había nombrado a extraños sin experiencia, incluidos amigos, para trabajos en los que estaban fuera de su alcance. El último movimiento se produce solo una semana después de que Zelensky despidió a los embajadores en 5 países, incluida Alemania, y varios otros enviados, incluidos Hungría, Noruega, República Checa e India. Y el mes pasado hubo una disputa pública con el jefe de sus fuerzas armadas. Bakanov, en particular, fue considerado como cercano a Zelensky, creciendo en la misma ciudad de Kryvyi Rih, y trabajó para la productora Estudio Kvartal 95 de Zelensky y dirigió la sede de la campaña del ex actor durante su candidatura presidencial. En el momento de su nombramiento estaba acusado de ocupar un alto cargo en una empresa privada registrada en España, en aparente infracción de la legislación anticorrupción de Ucrania. Si bien los observadores sugieren que un motivo es demostrarle al público ucraniano que Zelensky no tolerará el bajo rendimiento, los movimientos también se producen en medio de una sesión informativa hostil contra figuras clave que ha aumentado en las últimas semanas. Se está refiriendo a informaciones
que publican los medios, han estado publicando los medios de comunicación y que se atribuyen a gente del entorno de Zelensky, tratando asuntos muy delicados. Los informes iniciales sugieren que la pareja había sido despedida, pero Andriy Smirnov, subjefe de personal de Zelensky, aclaró que habían sido suspendidos. Fíjense, ese es un detalle también importante, esa aclaración que se hace desde la oficina del presidente Zelensky y la hace el subdirector, el que estaba inmediatamente después del personaje destituido. Todo el mundo ha estado esperando demasiado tiempo por resultados más concretos y tal vez radicales de los jefes de estos dos cuerpos para limpiarlos de colaboradores y traidores, dijo. Sin embargo, en el 6º mes de la guerra seguimos encontrando decenas de esas personas en cada una de esas instituciones. Un artículo para Político hace 3 semanas citó a altos funcionarios anónimos diciendo que Zelensky estaba planeando reemplazar a Bakanov por falta de competencia, sobre todo después de las quejas de que su agencia no estaba preparada para la invasión rusa, en particular por no haber podido destruir un puente clave para Jersón en el sur. El artículo sugería que Zelensky y Bakanov rara vez hablaban, que el presidente estaba preocupado por la óptica de despedir a alguien de su círculo íntimo y que la operación diaria del SBU, o sea, el organismo de inteligencia, se realizaba desde la oficina presidencial. El 27 de junio, cuando se le preguntó sobre el puesto de Bakanov en una rueda de prensa, Zelensky pareció sugerir que su trabajo estaba a salvo. En cuanto al jefe de seguridad de Ucrania, si quisiera despedirlo, ya lo habría hecho, dijo Zelensky. El decreto presidencial del domingo que anunciaba las suspensiones de los 2 funcionarios citó cientos de procesos penales por presunta traición y colaboración de personas dentro de su departamento y otras agencias de aplicación de la ley. La suspensión de Benediktova, que dirigía las investigaciones de crímenes de guerra en Ucrania y era otra ex empleada del cuartel general de la campaña de Zelensky, se consideró más sorprendente. Admirada por funcionarios y medios occidentales, sin embargo, ha sido una figura más controvertida en Ucrania por los fracasos de su departamento en varios casos de anticorrupción de alto perfil. Fíjense, aquí hay algunos detalles interesantes. Primero, la carta en donde la congresista le pide al presidente Biden información sobre el caso del jefe del gabinete del presidente Zelensky, íntimo amigo del jefe del Estado, que además de eso había nombrado a una persona en el puesto de responsable de la lucha anticorrupción, que era al mismo tiempo un individuo que había sido investigado por esa razón y que no reunía el perfil adecuado para eso. Un hombre de dudosa reputación, pero de la confianza del jefe de seguridad y de la confianza del jefe del gabinete, y además de eso de la confianza del presidente. Personas que, reitero, eran
íntimos del mandatario. Mientras se filtraban informaciones en el sentido de que había un malestar, de que habían cuestionamientos sobre la lealtad de funcionarios de su entorno, Zelensky aparecía dando declaraciones diciendo que esos altos cargos estaban seguros en sus respectivas posiciones. Luego, la carta de la congresista parece sugerir que hubo presiones del gobierno de Estados Unidos porque las informaciones indicaban que realmente habían individuos corruptos, probablemente con conexiones con Rusia. Eso se dice, pero lo que parece claro es que son personas que no estaban cumpliendo con su responsabilidad y que estaban incurriendo en actos de corrupción. Luego, el responsable de la seguridad del Estado no detectaba absolutamente nada. Y la fiscal general encargada de perseguir la corrupción y encargada de investigar precisamente esas denuncias que se venían haciendo de forma reiterada, tampoco cumplió con su obligación. Y estos dos cargos, el jefe de seguridad y el jefe y la fiscal general, eran también íntimos del presidente Zelensky, hasta el punto de que formaron parte, trabajaron en la jefatura de su campaña electoral. Y el caso, por ejemplo, del jefe de seguridad, que fue un empleado de él dentro de una empresa formada por el presidente Zelensky cuando era actor. Entonces yo creo que todo esto permite hacer algunas conjeturas, aunque siendo franco, simple y llanamente se trata de eso, porque informaciones privilegiadas nosotros no tenemos con respecto a este caso. Pero hay asuntos que para mí son sintomáticos, son importantes. Un jefe de seguridad del cual se venían expresando serias dudas, íntimo de Zelensky. Aparentemente el presidente hizo todo lo que pudo para protegerlo, pero las presiones fueron muy fuertes y tuvo que sacrificarlo. Esa es una conclusión. Otra, la oficina de Zelensky aclaró que el jefe de seguridad y la fiscal fueron suspendidos, mas no destituidos. Lo que quiere decir que hay en medio de todo esto la intención de minimizar la importancia de lo que ha ocurrido, porque si se trata de un asunto de alta traición, normalmente con respecto a eso, un país en guerra procede de una forma distinta. Pero bueno, ahí hay otro también detalle. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, es un hombre de la confianza de Estados Unidos. Y resulta que Yermak, que era el jefe del gabinete de Zelensky, tenía serias contradicciones con el jefe de las Fuerzas Armadas, que además se vincula con el expresidente, el señor Poroshenko, Petro Poroshenko, que fue el presidente de Ucrania antes de Zelensky y que es un hombre que tiene en Ucrania mucha influencia. En la detención del jefe de seguridad participó el subjefe de seguridad, que dicen los medios, que también es un hombre de la confianza de Petro Poroshenko. Lo que parece sugerir que dentro del organismo de seguridad
había también una división. Pero además de eso, estos datos parecen también sugerir que en eso que el periódico El Guardián denomina como una pugna entre grupos cercanos al presidente Zelensky, pues se parece ir imponiendo en ese pulseo el sector que responde al expresidente Poroshenko. Y eso yo creo que puede ser revelador de asuntos de mucha importancia. Y además de que probablemente el asunto no se detiene ahí. Probablemente el asunto no se detiene ahí. Entonces, Basyr Marchuk, subjefe de seguridad, decía, es también un hombre de Poroshenko y que participó en la detención de su jefe, de su superior. Lo que significa que ahí hay una clara manifestación de pugnas internas dentro del propio organismo de seguridad. Según el propio Zelensky, hoy se han abierto cientos de casos penales relacionados con la traición entre los agentes del orden de Ucrania. Entonces, ahí hay una falla que se le atribuye al jefe de la seguridad. Y por eso voló. Y como la fiscal general tampoco aseguró una investigación sobre todos estos casos, fue sacrificada y extrañada del puesto. Esa es la realidad que está viviendo Ucrania en un momento muy, pero muy delicado. Y se habla de que este país está confrontando dificultades en el frente de batalla. Y siempre que ocurre esto, se desatan estas cacerías de brujas, vienen las acusaciones mutuas, se buscan culpables. Y entonces yo creo que esto pudiera ser la punta de un iceberg que pone en evidencia situaciones difíciles en el lado ucraniano. Pero reitero que estas son conjeturas nuestras, no tenemos informaciones precisas que puedan servir para demostrar la precisión de nuestras afirmaciones. Una pequeña pausa, en breve retornamos.